Grupo Jiménez Batista presenta Conversando con José Dolores Internacional. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Por tu misericordia. Tú, Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Por tus benditas llagas. Tú, Jesús, me estás sanando. Señor Jesús, gracias por permitirnos ver la luz de este nuevo día, Señor Jesús. En nombre de cada uno de mis amigos televidentes, te damos la gracia, Señor. La gracia por siempre estar ahí presente en cada momento, en cada instante, Señor Jesús, como un guardián protegiendo a cada uno de nosotros. Por eso, gracias, Señor, en nombre de mi familia y en nombre de todos los que nos ven en esta hora, Señor. En tu nombre bendito y alabado sea. Que tú me estás sanando. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás tocando. Iniciando el día. En el aire, las internacionales. En un inmenso almacén de los correos italianos se apila un montón de sobres dirigidos al Vaticano. Es apenas una pequeña parte de la media tonelada de correspondencia que recibe cada semana el Papa León XIV. Recibimos cientos de cartas al día dirigidas al Papa, con picos de 100 kilos por día. Así que estamos hablando de un promedio de 500-550 kilos por semana. Las cartas del día llegan desde Hong Kong, Camerún, Brasil, Estados Unidos o incluso desde el Principado de Andorra. Hay cartas escritas por niños, postales, y es agradable e interesante ver cómo en la era digital mucha gente todavía usa el bolígrafo para escribirle al Papa. Una vez clasificado por máquinas automatizadas o a mano si es necesario, el correo es recogido por una furgoneta que lo entrega ese mismo día en el Vaticano, a unos 20 kilómetros. En plena temporada estival, la empresa de correos italiana se declara sorprendida al constatar que el flujo no disminuye desde la elección de Robert Francis Prevost, el 8 de mayo, aún bastante desconocido para el gran público. No obstante, sigue lejos de los picos históricos, como los registrados durante la hospitalización del muy popular Papa Francisco el pasado invierno. Pueden variar según el día, a veces 4, 5, 6, 7, dependiendo del día y del periodo. Durante las festividades tenemos cantidades extraordinarias de correo. En el Vaticano, los miles de peregrinos y turistas de paso por Roma también pueden escribir al Sumo Pontífice. Basta con depositar la carta en una oficina de Correos Vaticana, donde es recogida 4 veces al día para ser llevada al Palacio Apostólico.
En realidad no hay anécdotas particulares. Habría tantas, simplemente mirar esta carta con corazones claramente dirigida al Papa por un niño. Me imagino, más allá de las postales que son las más obvias, que le desean lo mejor en este momento en que se hace cargo del Vaticano. Detrás de los muros del estado más pequeño del mundo, todo este correo es centralizado y clasificado por la Secretaría de Estado, que se encarga de realizar los controles habituales y de entregar las cartas al círculo cercano del Papa. Los remitentes que indicaron su dirección pueden esperar una respuesta. El Papa Francisco a veces respondía personalmente, mediante notas manuscritas que su secretario particular escaneaba y enviaba por correo electrónico. Eddie Baez, hechos, no palabras. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. Sábado 26 de julio, ven a celebrar los padres en Louis Cigar Bar con el más completo, Carlos Brito, en una noche histórica. Que un día fue, no será. Carlos Brito para cantarlas todas a papá y tenía que ser en Louis Cigar Bar. Sábado 26 de julio, noche bohemia, bailable y de exquisiteces pa' picar. En Louis Cigar Bar, no te lo pierdas. Conversando con José Dolores presenta la orientación del abogado. Firmas de Abogados Jiménez Batista presenta Asesoría Migratoria y Consular con el abogado de inmigración José Jiménez Batista. Saludos mis amigos, ¿cómo están todos ustedes? Le informo que en estos precisos momentos vamos a echar un vistazo sobre los tiempos de procesamiento de la Oficina de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos de América, Texas Service Center. En estos precisos momentos ustedes se van a informar conmigo el tiempo de espera para la petición que ustedes tienen introducida en esta oficina. Le informo además que esta es la última actualización, es decir, lo más fresco de este año 2022. Ustedes pues inmediatamente se van a enterar y van precisamente a estar más tranquilos, porque recuerden que muchas veces cuando no sabemos qué tiempo hace falta para nuestra petición, pues nos intranquilizamos. Pero con esta información de manera oficial le voy a ofrecer a todos ustedes, pues sabrán a ciencia cierta el tiempo que les resta de la petición que ustedes tienen introducida en esta oficina de servicio. Texas Service Center informa los tiempos de espera del formulario I-765 sobre la solicitud de autorización de empleo basada en una solicitud de un estudiante académico F1 calificado entre paréntesis C3 de la ley INA, basado en ser cónyuge H-4 de un no inmigrante H-1B, presentado con un formulario I-539 o un formulario H-4 en la ley INA-626, pues está durando en la actualidad 7 meses y medio. Basado en una solicitud de asilo aprobada, estos está durando 15 meses en Texas Service Center. Señores, estamos diciéndole a ustedes los tiempos de espera del formulario I-765, basado en ser un cónyuge L-2 de un no inmigrante L-1. En la actualidad está durando 9 meses. Texas Service Center
los tiempos de espera del formulario I-765, basada en una solicitud de asilo pendiente, basada en una solicitud de ajuste I-485 pendiente. En la actualidad, en Texas Service Center está durando 15 meses, basado en ser un cónyuge H-4 de un no inmigrante H-1B independiente no presentado con el formulario I-539 H4, pues en la actualidad está durando 8 meses y medio en Texas Service Center. Basado en TPS para El Salvador, en la actualidad este tiempo de espera del formulario I-765 está durando 4 meses. Todas las demás solicitudes de autorización de empleo duran 8 meses. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. Firma de Abogados Jiménez Batista presentó Asesoría Migratoria y Consular con el abogado de inmigración José Jiménez Batista. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos, o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Eddie Baez, hechos, no palabras. En el aire, las internacionales. Israel bombardeó el miércoles el cuartel general del ejército sirio en Damasco. El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu había amenazado con intensificar sus ataques contra las fuerzas gubernamentales si no se retiran de Sueida, una ciudad de mayoría drusa en el sur de Siria, en donde murieron más de 300 personas en varios días de violencia. Vemos aquí un fenómeno recurrente de persecución de las minorías hasta el asesinato y los pogromos en Siria. A veces son las fuerzas del régimen, a veces son las milicias yihadistas que son la base del régimen. Manifestantes protestaron frente al Parlamento sirio para pedir el fin de los enfrentamientos en Sueida y de los bombardeos israelíes. Hoy protestamos contra el derramamiento de sangre de los sirios, especialmente hoy el derramamiento de sangre en Sueida y antes en la costa. El nuevo régimen es el mismo que el de Assad, nada ha cambiado. Si permanecemos en silencio pasarán a la siguiente comunidad y luego seguirán con los suníes. No les importa nada, pero acusan a cualquiera de apostasía. Nuestra sangre es preciosa y la sangre de nuestra gente en Sueida es preciosa para nosotros. Según la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos, los enfrentamientos en Sueida comenzaron el domingo entre combatientes drusos y tribus beduinas sunitas, después del secuestro de un comerciante de verduras druso que desencadenó una serie de raptos en represalia. Las fuerzas del gobierno sirio anunciaron el lunes su intervención para frenar la violencia, y tanto la ONG como testigos y grupos drusos acusaron a la fuerza pública de numerosos abusos como ejecuciones sumarias de civiles y saqueos. La presidencia siria prometió investigar los incidentes y castigar a todos aquellos que cometan crímenes contra los habitantes de Sueida. Israel, que ocupa y se anexionó la mayor parte de los altos del Golán sirios, donde vive una importante población drusa, reiteró en los últimos días que no permitirá ninguna presencia militar en el sur de Siria, cerca de su frontera común. Las tropas israelíes intentaron el miércoles controlar a las multitudes, después de que decenas de drusos cruzaran la línea de armisticio en ambas direcciones. Ustedes son ciudadanos de Israel, no crucen la frontera, están arriesgando sus vidas, pueden ser asesinados, secuestrados y están perjudicando los esfuerzos de las fuerzas de defensa de Israel. Por lo tanto, les pido, vuelvan a sus casas, dejen operar a las fuerzas de defensa. Los drusos son una destacada minoría de Medio Oriente, cuya religión deriva del Islam chiita. Unos 153.000 de sus integrantes son ciudadanos israelíes y viven principalmente en el norte.
En los altos del Golán, más de 22.000 drusos tienen estatuto de residentes permanentes, pero mantienen lazos familiares dentro de Siria. Solo unos 1.600 han aceptado la oferta de ciudadanía israelí y el resto mantiene su identidad siria. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. José Dolores Jiménez Batista, el futuro. Es un honor presentarles al licenciado José Jiménez Batista, un destacado profesional con amplia formación académica. En la actualidad, el licenciado José Jiménez Batista es abogado de profesión y ostenta la maestría en Derecho Laboral Administrativo de la Universidad Tecnológicas de Santiago y un destacado comunicador social y político. El licenciado José Jiménez Batista ha demostrado su compromiso con la excelencia académica a lo largo de su carrera y ha obtenido diversos diplomados en áreas especializadas del derecho, incluyendo Derecho Penal, Derecho Civil, Derecho Procesal Penal, Derecho Notarial, Derecho Inmobiliario, Derecho Procesal Civil, Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Asuntos Migratorios. Además, ha complementado su formación con diplomados en Gerencia Política en la Universidad INTEC. Y en el rol del Ministerio Público, su experiencia profesional abarca diversos roles de liderazgo. Fue presidente de la Asociación de Abogados de Santiago Incorporados, donde demostró su habilidad para gestionar y representar a los abogados de la provincia de Santiago. Asimismo, el licenciado Jiménez Batista se destacó como presidente de la Asociación de Estudiantes del Distrito Educativo 0805 y de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Tecnológica de Santiago, con su capacidad para fomentar la participación en diversas áreas de liderazgo. De igual modo, el licenciado José Jiménez Batista ocupó el cargo de representante estudiantil de las juntas de centro antes el Banco Interamericano de Desarrollo BID, donde pudo colaborar en la toma de decisiones importantes para el desarrollo, proyectos educativos del derecho y la educación. Además, el licenciado José Dolores Jiménez Batista también ha sido vicepresidente de la Asociación de Abogados de Santiago Incorporados, donde siguió demostrando su capacidad de liderazgo y su decisión en la profesión. En resumen, el licenciado José Jiménez Batista es un profesional con una extraordinaria validación académica y una amplia experiencia. Su larga trayectoria lo define como un líder gremial y político de la República Dominicana. Sin más preámbulos, con todos ustedes presentamos al licenciado José Jiménez Batista. Continuamos con más informaciones. Entérate con Bonilla, Canal 25 desde la ciudad de Santiago de los Caballeros para todo el país. Canal 25 tiene estudios en Santo Domingo, donde se hace una gran cantidad de programas, pero los estudios principales están en Santiago de los Caballeros y Entérate con Bonilla es desde Santiago. Nos acompaña esta noche el licenciado José Dolores Jiménez Batista, abogado, aspirante a la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana. José Dolores Jiménez Batista, bienvenido. No, agradecerte a ti, Juan, una institución de la televisión, no solo en Santiago, sino del país. José Dolores, así. Acá, pues, desde esta tribuna nos estamos mirando en todo el territorio nacional y hablar contigo es más que un gran honor. Muchas gracias. Tú fuiste presidente del Colegio de Abogados en Santiago. Asociación de Abogados. De la Asociación de Abogados. Sí. ¿En qué periodo?
Fui presidente en 3 ocasiones, 15, ¿En 3? 15, 16, 17, 18, 3 años. Y ahora tú tienes un proyecto de ser presidente nacional del Colegio de Abogados de la República Dominicana. ¿Qué te ha motivado a esto? Mira, nosotros que presentamos credenciales desde la Asociación de Abogados, pues entendemos que los abogados merecen un verdadero representante que pueda trabajar con ellos, no solo en un municipio, una provincia, sino a nivel nacional. Precisamente para salvar esa institución, rescatar esa institución, nosotros estamos aspirando para lograr lo que antes no se había logrado. Más adelante vamos a hablar de nuestro plan de gestión, que es muy inclusivo para toda la clase. Lo primero es que tú tienes que ganar internamente entre los abogados del PRM. Explícanos cómo es esa parte, ese proceso. Claro, el PRM tiene un pleno de abogados. Okay. Será el sábado 29 y entonces el sábado 29 de abril cada candidato debe de inscribir a sus parciales para que voten por él el sábado 29 de abril. Entonces, en la actualidad hay 17 candidatos que deben precisamente de buscar votos y ya los que están en el partido pues van a votar por uno de nosotros que estamos postulando. Hasta ahora ese es el proceso. Ya tenemos tentativamente elegida la comisión electoral, que será la organizadora del mismo. Y entonces cada uno de nosotros estamos buscando esos votos, porque aquí va a ganar el que tenga mayor capacidad de llevar a la gente a votar. ¿Tú tienes un listado ya listo de abogados que te apoyan? Correcto, nosotros estamos trabajando la parte de una ruta crítica con un alto volumen de abogados que apoyan esta candidatura, precisamente porque recuérdate que tú debes de estar circunscrito en un equipo de trabajo internamente, es decir, que tú debes de tener un apoyo interno para postularte a candidato. O sea, si tú no perteneces a un grupo que tenga votos y que tenga estructura en el PRM, tú estarías perdiendo tu tiempo. Y nosotros tenemos una estructura que llamamos la unidad de acero, que es la que nos está postulando a nosotros. Y tú sabes que en la televisión no enseñamos las armas, pero tú conoces de manera discreta qué tipo de armas en estos aspectos de estrategia política nosotros tenemos y quién es quien, vaya la redundancia, está coordinando de manera contundente este poderoso equipo de trabajo del PRM que deberá de alzarse con la victoria el sábado 29 de abril. Entonces, esta unidad de acero, un nombre impenetrable, impactante, ya tú tienes presencia en todas las provincias del país con esa unidad de acero para llevar los abogados a votar cuando el PRM realice este pleno. Correcto. Nosotros tenemos una estructura en todo el territorio nacional que está trabajando primero inscribiendo a los abogados, porque deben de ser parte del padrón digital del Colegio de Abogados, pero de manera interna en el PRM. Es decir, que el que participe en ese proceso, si no aparece en ese padrón, no podrá participar, y en eso estamos nosotros, en ese proceso, inscribiendo gente. ¿Qué es lo que tú entiendes que debe de hacerse en el Colegio de Abogados? Mira, el Colegio de Abogados necesita un plan de pensiones creíble. No lo tenemos. El Colegio de Abogados necesita un verdadero seguro médico para todos los togados del país. El Colegio de Abogados debe de copiar de ustedes, los periodistas, y debe de tener un plan de viviendas. Los periodistas, yo siempre lo digo, acá en la villa y en todo el país tienen apartamentos. Los abogados no tenemos apartamentos. No podemos decir hoy la urbanización de los abogados. Los maestros tienen, la urbanización de los maestros. Tienen cooperativas. Nosotros tenemos una cooperativa, pero no funciona. Entonces nosotros debemos de relanzar la cooperativa para que los abogados cojan préstamos, compren carro, compren casa, compren solares y se le dé una utilidad a esa cooperativa
que hoy día los abogados estamos ahorrando en cooperativas de particulares. La educación debe de ser eficaz. Nosotros entendemos que debemos de seguir avanzando en la educación, dando más diplomados, pero no 300 en una aula, sino 20 o 30, para que el abogado pues, pueda aprovechar la retroalimentación de los conocimientos. Y ahí hay un plan, ahí hay cinco puntos fundamentales que entendemos que deben de ser, que son posibles. Y la parte de la transparencia en el manejo de los fondos. Nosotros pretendemos colgar un mensaje económico cada mes, precisamente para que los togados sepan en qué se invierten lo aproximado 15 millones de pesos que recibe el colegio mensualmente. Bueno, saludo a mi gran amigo José Dolores, el cual puede contar conmigo, pero finalmente no me dice de quién se trata. Ya Manuel Villar. Manuel Villar. Ah, bueno, excelente Ministerio Público. Sí. En lo que tiene que ver con la institucionalidad del Colegio de Abogados, ¿cómo andamos? Bueno, la institucionalidad, el colegio ha tratado, tú sabes que Surún tiene ahí ya 8 años, él ha tratado de insertar en los aspectos de la sociedad civil, aparte de la institucionalidad. Pero hablar de institucionalidad es hablar de un buen manejo también pulcro. Yo entiendo, como te decía anteriormente, que la institución debe de sanearse, la institución debe de ser transparente. No es posible que el presidente del Colegio de Abogados, de manera discrecional, pues deposite a tercero los fondos que hay del colegio. Es decir, el tesorero debe de ocupar su función. Y nosotros entendemos que en una gestión de José Dolores, cada quien va a jugar su rol. El Colegio de Abogados maneja mucho dinero, tiene muchos ingresos. El Colegio de Abogados en la actualidad maneja unos 15 millones de pesos mensual. Fondos propios, lo maneja a través de del carnet. Si cuando tú vas a renovar el carnet son 1,000 pesos. Lo maneja a través de los sellos que pagan los abogados, por un lado pagan 30, por otro lado pagan 50, y también el derecho a graduación. Es decir, que el Colegio de Abogados maneja sus propios recursos, y si esos recursos los manejamos de manera pulcra, podemos llegar a más abogados que hoy día pues están postrados en cama y merecen la mano amiga de la institución por la cual dieron la vida. En este pleno que debe de realizar el PRM de Santiago y la región del Cibao, ¿cuántos aspirantes hay? José Dolores Jiménez Batista es el único aspirante de Santiago y de las 14 provincias. Por eso entendemos y hacemos un llamado a todos los PRMistas que votemos por lo nuestro. Aunque tenemos estructura en todo el país, pero somos de Santiago y entendemos que por primera vez un santiaguense puede ocupar la presidencia del Colegio de Abogados para beneficiar a todos, pero con orgullo identificar pues la bandera de las 14 provincias. Es importante que los PRMistas pues vayan a sufragar por un verdadero gremialista que es quien os dirige la palabra. Entendemos que tenemos una hoja de servicio, ya tú la conoces, desde la Asociación de Abogados de Santiago. Hicimos un trabajo en favor de toda la clase y ahora con una cobertura nacional pues vamos a lograr hacer más cosas en favor de toda la clase. El mensaje final, José Dolores. Bueno, agradecerte a ti y solicitarle una vez más a todos los abogados de mi partido para que me apoyen. Aquellos que aún están indecisos, voten por un verdadero gremialista, y quiero centrar mi estrategia acá en las 14 provincias. Votemos por uno de los nuestros, porque lo que vienen a buscar los votos, usted no lo vuelve a ver. En José Dolores ustedes van a tener siempre un aliado, un verdadero vocero. Así que cuento con el apoyo de todos ustedes, mis queridos colegas del 1000 veces glorioso Partido Revolucionario Moderno. Muchas gracias, es un placer tenerte aquí. El placer es mío, hermano. Muchas gracias. José Dolores Jiménez Batista, abogado, aspirante a la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Publicidad y en breve seguimos.
Eddie Baez, hechos, no palabras. Sábado 26 de julio, ven a celebrar los padres en Louis Cigar Bar con el más completo, Carlos Brito, en una noche histórica. Que un día fue, no será. Carlos Brito para cantarlas todas a papá y tenía que ser en Louis Cigar Bar. Sábado 26 de julio, noche bohemia, bailable y de exquisiteces pa' picar. En Louis Cigar Bar, no te lo pierdas. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. En el aire, las internacionales. La Fundación Humanitaria de Gaza señaló que 20 personas murieron el miércoles en una estampida cerca de un punto de distribución de ayuda humanitaria en Khan Yunis, en el sur del territorio palestino. Según la organización respaldada por Estados Unidos e Israel, una persona fue apuñalada y 19 murieron pisoteadas en la estampida. Aseguró que el tumulto fue provocado por agitadores dentro de la muchedumbre. Una fuente médica del Hospital Nasser de Khan Yunis reportó un balance más bajo y dio cuenta a la France Press de 9 muertos, incluidos varios niños, después de que las fuerzas israelíes abrieran fuego. Añadió que las víctimas se dirigían al centro de distribución de ayuda en Rafah, en el sur de la franja, para recibir ayuda alimentaria y que se encontraron con que la principal puerta de acceso estaba cerrada. Esta ayuda es una trampa, no es ayuda. Nos disparan, nos lanzan bombas y nos rocían con gas pimienta en los ojos. La Fundación Humanitaria de Gaza, una organización privada, inició sus operaciones el 26 de mayo, más de 2 meses después de que Israel frenara las entregas de ayuda humanitaria en la franja, bombardeada y sometida a una situación de hambruna masiva inminente. El martes, la ONU dijo haber registrado desde finales de mayo 875 muertos en Gaza cuando iban a recibir comida, 674 de ellos cerca de instalaciones de la fundación. Eddie Baez, hechos, no palabras. Sábado 26 de julio, ven a celebrar los padres en Louis Cigar Bar con el más completo, Carlos Brito, en una noche histórica. Que un día fue, no será. Carlos Brito para cantarlas todas a papá y tenía que ser en Louis Cigar Bar. Sábado 26 de julio, noche bohemia, bailable y de exquisiteces pa' picar. En Louis Cigar Bar, no te lo pierdas. De Cristóbal Colón en diciembre de 1492, Anacaona se distinguió por su curiosidad y gran admiración por los españoles. Veía en aquellos hombres conocimientos diferentes a los de su comunidad, pero a pesar de esto, desde el primer momento su relación con los españoles fue hostil, ya que estos habían desembarcado en tierras del cacique Guacanagarix, el cual trabó amistad y pactó con los españoles. El marido de Anacaona, llamado Caonabo, era enemigo de este cacique. Caonabo era el jefe del cacicazgo Arawak Taíno de Maguana, aunque según Hernando Colón, Caonabo era oriundo de las tribus caribes, lo que se ha comprobado que es falso. Caonabo era un cacique temido por sus fuertes habilidades de combate y su postura robusta, pero a pesar de que tenía varias mujeres, su amor principal era Anacaona, y ella solía ser una gran influencia para él. Guarden este dato que será importante más adelante. Al poco tiempo, Colón partió de nuevo a España, dejando en la isla un fuerte o asentamiento con algunos guardias. Fue entonces cuando Anacaona convenció a su esposo Caonabo para exterminar a los hombres dejados por Colón. Caonabo en un principio no parecía estar muy convencido, ya que la tribu de Guacanagarix estaba también protegiendo a los españoles. Finalmente, buscaron la ayuda de otro cacique taíno
llamado Boechío. Boechío era cacique de la tribu Jaragua y era hermano mayor de Anacaona. Esta convenció a su hermano de ayudar. Entre ambas tribus atacaron el fuerte La Navidad, quemando todo a su paso y apilando los cadáveres uno encima del otro. Se dice que Guacanagarix llegó esa noche al combate, pero bajo ninguna circunstancia quiso atacar a las otras dos tribus que lo superaban en números. Después de la destrucción del fuerte La Navidad, el panorama en La Española cambió drásticamente. La destrucción del fuerte y la muerte de los hombres que Cristóbal Colón había dejado allí dejaron claro que la llegada de los españoles representaba una amenaza directa para los cacicazgos taínos, particularmente para aquellos que no estaban dispuestos a ceder sus tierras. Caonabo, sabiendo que su acto tendría repercusiones, regresó a su territorio en el cacicazgo del Maguana, mientras Anacaona, su esposa y aliada, se replegó a su tierra natal Jaragua, en el suroeste de la isla. Fue una retirada estratégica, buscando consolidar fuerzas ante la inminente respuesta de los colonizadores. Mientras tanto, en diciembre de 1493, Colón regresó a La Española en su segundo viaje, encontrando las ruinas del fuerte La Navidad. La visión del fuerte destruido fue un golpe para la expedición española, y Colón entendió que debía actuar rápidamente para restaurar el control en la isla. Colón sospechaba que Caonabo había sido el responsable de destruir el fuerte. En 1494, para asegurar su dominio, Colón envió a uno de sus hombres de confianza, Alonso de Ojeda, en una misión para capturar a Caonabo. Ojeda, aprovechando la curiosidad y valentía del cacique, lo atrajo con la promesa de una paz negociada, entregándole esposas de hierro que Caonabo aceptó como un símbolo de poder. Sin embargo, una vez esposado, fue traicionado y capturado. Cristóbal Colón tomó la decisión de enviarlo a España para que sea juzgado, así que lo montaron en una embarcación y lo enviaron. Se dice que en el camino una fuerte tormenta hundió el barco, y en el medio del océano no tuvo otro camino que la muerte. Con Caonabo fuera de combate, la resistencia taína perdió a uno de sus líderes más valientes. La noticia de la muerte de Caonabo corrió rápidamente entre los taínos. Varios caciques del Cibao se unieron para intentar expulsar a los invasores en un último esfuerzo coordinado. Lo más sorprendente es que cuando fueron a buscar el apoyo de Anacaona y la tribu de Jaragua, ésta se negó y dijo que la forma de ganarles a los españoles no era enfrentándolos en combate. Los taínos no hicieron caso a eso, y conociendo el terreno y utilizando tácticas de emboscada, se enfrentaron a las tropas de Colón, que estaban mejor armadas con caballos y pólvora. La batalla fue feroz, pero la superioridad tecnológica de los españoles se impuso. La derrota marcó un duro golpe para la resistencia taína en el Cibao, y permitió a los colonizadores avanzar en la explotación de la región. Tiempo más tarde, el hermano de Anacaona falleció. Al su hermano mayor morir, Anacaona se convirtió en reina cacique de Jaragua, y ahora tenía la oportunidad de seguir la guerra y vengar la muerte de su marido. Pero no lo hizo. Anacaona tenía otros planes. El principal consistía en engañar a los españoles ganándose su confianza. Muchos taínos estaban de acuerdo con este plan y la siguieron por este camino. La estabilidad de su cacicazgo se convirtió en un símbolo de resistencia pacífica para los taínos. Sin embargo, en 1502, con la llegada del nuevo gobernador, Nicolás de Obando, la situación cambiaría drásticamente. Obando llegó con la misión de imponer una autoridad firme en La Española, decidido a acabar con cualquier foco de resistencia indígena. Para ello, fijó su mirada en Jaragua, la región liderada por Anacaona, que aún conservaba cierta autonomía. En 1503, Obando organizó una visita diplomática al cacicazgo bajo la apariencia de amistad. Anacaona, en un gesto de hospitalidad, organizó una recepción grandiosa en su honor, con ceremonias y bailes tradicionales como el areito. Pero Obando tenía otros motivos. Durante la celebración, acusó a Anacaona y a sus principales nobles de conspirar contra la corona española. En una emboscada cuidadosamente planeada, Obando ordenó a sus tropas atacar a los taínos desarmados, lo que resultó en un acontecimiento brutal. Muchos de los líderes de Jaragua fueron eliminados en el acto, y Anacaona fue capturada,
y acusada de traición. Llevada a Santo Domingo, Anacaona fue sometida a un juicio sumario bajo cargos falsos de conspiración. A pesar de sus intentos de defender su inocencia, el veredicto fue claro desde el principio. En 1504, Anacaona fue condenada a muerte. La sentencia se cumplió mediante ahorcamiento, convirtiéndose en un evento público que buscaba enviar un mensaje claro a cualquier otro cacique que desafiara la autoridad colonial. Su liderazgo, primero al lado de Caonabo en la resistencia armada y luego en la diplomacia con los colonizadores, la convirtió en una figura legendaria. Aunque la isla quedó en manos de los colonizadores, la memoria de Anacaona, como símbolo de dignidad y lucha, perduró entre los taínos y generaciones posteriores, quienes la recordaron como una mujer valiente que intentó proteger a su pueblo en uno de los momentos más oscuros. El legado de Anacaona no desapareció. Su hija, Higuemota, permaneció en el cacicazgo de Jaragua, intentando mantener viva la cultura taína en medio de la creciente opresión. Higuemota, hija de Anacaona y Caonabo, adoptó una postura de resistencia silenciosa. De hecho, su madre la había entregado en matrimonio a un español llamado Hernando de Guevara. Estos tuvieron una hija llamada Mencia de Guevara, que posteriormente se convertiría en esposa de Enriquillo. Sin tener la fuerza militar que su padre había comandado, ni la influencia diplomática que su madre intentó ejercer, Higuemota optó por preservar la cultura y tradiciones de su pueblo dentro de las comunidades ajenas al dominio español. Ella y su esposo se convirtieron en una figura clave para su hija, educándose en las costumbres y valores taínos, a pesar del contexto colonial de él. Al crecer conoció a Enriquillo, con el que se casó. Enriquillo nació a orillas del lago Jaragua, actualmente lago Enriquillo, en un ambiente complejo, dividido entre dos mundos. Por un lado, la opresión y explotación que sufrían los taínos bajo el sistema de encomiendas, por otro, las enseñanzas de sus familiares, que le recordaban la grandeza de su gente y el valor de la resistencia. Para 1519, la situación en la isla se había vuelto insostenible para Enriquillo. El abuso constante y la violencia desatada, incluso hasta con sus propios familiares, llevaron a que Enriquillo decidiera romper con la sumisión impuesta por la corona española. Fue entonces cuando, siguiendo el espíritu rebelde de sus ancestros, Enriquillo organizó una revuelta contra el dominio español, marcando el inicio de la Gran Rebelión Taína. La rebelión de Enriquillo se centró en la región de la Sierra de Bauruco, una zona montañosa de difícil acceso que le proporcionó refugio y ventaja táctica. Utilizando tácticas de guerrilla, Enriquillo y sus seguidores atacaron repetidamente a los españoles, defendiendo su territorio y hostigando a las fuerzas coloniales durante casi 14 años. Con un conocimiento profundo del terreno y de las tácticas militares españolas, Enriquillo logró mantener a sus seguidores a salvo en la sierra, ganando reputación como un líder astuto e incansable. A medida que pasaban los años, la resistencia de Enriquillo se convirtió en una preocupación creciente para las autoridades coloniales. La revuelta ganaba simpatía incluso entre algunos esclavos africanos, que veían en Enriquillo un ejemplo de lucha por la libertad. Los intentos de sofocar la rebelión mediante la fuerza resultaron en su mayoría infructuosos, y la corona española comenzó a considerar la posibilidad de una negociación. En 1533, la presión para alcanzar una solución llevó a las autoridades coloniales a ofrecer a Enriquillo la oportunidad de negociar. La corona, consciente del impacto de una resistencia que se prolongaba y deseosa de evitar más conflictos, acordó un tratado de paz. Enriquillo fue reconocido como un líder legítimo y se le otorgaron tierras en la región de Bauruco, junto con ciertas libertades para él y sus seguidores. El pacto con Enriquillo marcó un cambio en la política colonial hacia los indígenas, reconociendo la capacidad de los taínos para mantener una resistencia organizada y forzando a las autoridades españolas a conceder ciertos derechos, algo impensable unas décadas antes. En 1536, Enriquillo falleció, pero su legado de lucha y resistencia dejó una huella imborrable en la historia de la Española. Su rebelión ayudó a que muchos grupos indígenas no se mezclaran con los españoles, permaneciendo ocultos durante siglos, y gracias a eso, en República Dominicana
existen personas con sangre pura de los taínos. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Sábado 26 de julio, ven a celebrar los padres en Louis Cigar Bar con el más completo, Carlos Brito, en una noche histórica. Que un día fue, no será. Carlos Brito para cantarlas todas a papá y tenía que ser en Louis Cigar Bar. Sábado 26 de julio, noche bohemia, bailable y de exquisiteces pa' picar. En Louis Cigar Bar, no te lo pierdas. El año es 1491. En las costas de una isla paradisíaca, un niño taíno juega en la arena dorada, mientras su madre teje una hamaca de algodón. Su padre regresa de pescar, cargando un canasto lleno de peces multicolores. La abuela cuenta historias ancestrales mientras prepara el casabe para la cena. Esta familia no sabe que en menos de un año su mundo cambiará para siempre. Antes de las carabelas, antes del acero y la cruz, antes de que los libros de historia escribieran la palabra descubrimiento, existía un mundo vibrante, complejo y extraordinario en el corazón del Caribe. Una isla llamada por sus habitantes Quisqueya, que significa madre de todas las tierras. Esta no es la historia de un descubrimiento. Es la historia de los que ya estaban aquí. Bienvenidos a Historia Dominicana Completa. Soy Abraham Almonte, RD, y durante los próximos minutos viajaremos 1500 años al pasado para conocer la verdadera historia de los primeros habitantes. Una historia de navegantes épicos, científicos naturales, artistas visionarios y líderes legendarios. Una historia que es también nuestra historia. Para entender a los taínos debemos comenzar mucho antes y mucho más al sur. Hace 2500 años, en las vastas selvas de Venezuela y Guyana vivía un pueblo extraordinario, los arawak. Maestros de la navegación fluvial, habían dominado los ríos Orinoco y Amazonas como nadie antes que ellos. Pero algo cambió. Tal vez la presión de otros pueblos, tal vez la búsqueda de nuevas tierras, o simplemente el llamado ancestral de la aventura. Alrededor del año 500 a.C., comenzaron la migración más épica de América precolombina. Imaginen las primeras canoas, talladas de los árboles más grandes de la selva, algunas de hasta 30 metros de largo. Familias enteras cargando sus pertenencias más preciadas, semillas de yuca, herramientas de piedra, cemíes sagrados y, sobre todo, el conocimiento acumulado de generaciones. El primer salto fue a Trinidad. Desde allí, isla por isla, generación tras generación, fueron conquistando el arco antillano. Cada nueva isla era un mundo por descubrir, con nuevos recursos, nuevos desafíos, nuevas oportunidades. Tobago, Granada, San Vicente, Santa Lucía. Como cuentas de un collar gigante, fueron poblando las Antillas Menores. Su travesía no fue cosa de años o décadas. Fue una migración que duró 1000 años. Alrededor del año 500 de nuestra era, algo extraordinario sucedió. Los descendientes de aquellos primeros arawak, después de 1000 años de evolución cultural, llegaron finalmente a las Antillas Mayores. Puerto Rico fue su primer hogar en las Islas Grandes. Luego Jamaica. Y finalmente, Quisqueya. Pero estos ya no eran los mismos arawak que habían partido de Sudamérica. 1000 años de migración los habían transformado. Su idioma había evolucionado. Sus técnicas se habían perfeccionado, su arte había florecido. Se habían convertido en los taínos. La palabra taíno significa literalmente los buenos o los nobles.
un nombre que ellos mismos se dieron y que reflejaba no solo su carácter, sino su filosofía de vida. En Quisqueya encontraron el paraíso que habían estado buscando durante milenios. Ríos cristalinos, tierras fértiles, costas infinitas, montañas majestuosas. Era, literalmente, la madre de todas las tierras. Y aquí, durante los próximos 1000 años, construirían una de las civilizaciones más sofisticadas del Nuevo Mundo. Los taínos no fueron simplemente recolectores o cazadores. Fueron innovadores agrícolas. Su principal revolución fue domesticar la yuca brava, una planta venenosa que ellos convirtieron en el alimento base de toda su civilización. ¿Cómo lograron esto? A través de un proceso químico complejo que involucra rallar la yuca, prensar la pulpa para extraer el veneno y luego tostar la harina resultante. El producto final era el casabe, un pan plano, nutritivo, que podía conservarse durante meses sin refrigeración. Era tan revolucionario como el pan para Europa, pero mucho más duradero. Pero la yuca era solo el comienzo. También cultivaban maíz, batata, ñame, yautía, auyama, frijoles y ajíes. Cada uno adaptado perfectamente al clima tropical de la isla. Su técnica agrícola principal era el conuco, montículos de tierra fértil donde mezclaban diferentes cultivos. Era un sistema de agricultura sostenible que maximizaba la producción sin agotar la tierra, algo que los europeos tardarían siglos en entender. Y luego estaba el tabaco. Para los taínos, el tabaco no era solo una planta, era sagrada. La usaban en ceremonias religiosas, en rituales de curación y como ofrenda a los dioses. Fueron ellos quienes les enseñaron a los europeos a fumar, cambiando para siempre la historia mundial. Los pueblos taínos eran verdaderas obras de planificación urbana. Cada yucayeque estaba cuidadosamente diseñado. En el centro siempre había una plaza circular llamada batey, donde se celebraban las ceremonias, los juegos y las reuniones comunitarias. Alrededor del batey se organizaban las viviendas. Los bohíos eran casas circulares para las familias comunes, estructuras ingeniosamente diseñadas para resistir huracanes, con techos cónicos de hojas de palma y paredes que permitían la circulación del aire tropical. Los caneyes eran diferentes. Rectangulares, más grandes, con techos más altos. Eran las residencias de los caciques, pero también servían como centros ceremoniales y lugares de reunión para ocasiones especiales. Pero lo más impresionante era su ingeniería. Construían acueductos para llevar agua fresca a sus pueblos. Creaban sistemas de drenaje para evitar inundaciones. Y desarrollaron una técnica de construcción antisísmica, usando amarres flexibles que permitían que sus estructuras se movieran con los temblores sin colapsar. Algunos yucayeques llegaron a tener más de 3000 habitantes. Verdaderas ciudades para los estándares de la época, comparables a muchas ciudades europeas del siglo XV. La sociedad taína era mucho más sofisticada de lo que los primeros cronistas europeos pudieron entender. En la cima estaba el cacique, pero no era un dictador. Era más bien como un presidente elegido, que gobernaba con el consejo de los nobles y el consenso del pueblo. Su poder dependía de su sabiduría, su generosidad y su capacidad de tomar decisiones que beneficiaran a toda la comunidad. Los nitaínos formaban la clase noble. Eran guerreros, pero también diplomáticos, administradores y especialistas en diferentes áreas. Un nitaíno podía ser experto en navegación, otro en agricultura, otro en comercio con otras islas. Los beíques ocupaban un lugar especial y respetado. Eran médicos, psicólogos, sacerdotes y científicos, todo en uno. Conocían las propiedades medicinales de cientos de plantas. Podían tratar desde dolores de cabeza hasta... Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular.
Sábado 26 de julio, ven a celebrar los padres en Louis Cigar Bar con el más completo, Carlos Brito, en una noche histórica. Carlos Brito para cantarlas todas a papá y tenía que ser en Louis Cigar Bar. Sábado 26 de julio, noche bohemia, bailable y de exquisiteces pa' picar. En Louis Cigar Bar, no te lo pierdas. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Grupo Jiménez Batista presentó Conversando con José Dolores Internacional.